Bueno, aquí estamos nuevamente de regreso. Un minutito nada más para las 20. Seguimos compartiendo el show de la Liga. Y ya tenemos al primer invitado aquí en el estudio. Le damos la bienvenida a Nahuel Vega, hombre del Casa, hombre del Club Atlético San Agustín, que mañana se la juega toda ante Ferroviarios. Nahu, buenas noches. ¿Cómo va todo? Buenas noches, ¿cómo estás, Fran? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Bueno, se la juegan toda. Sí, la verdad que el último partido... el último partido del regular, así que sí o sí tenemos que ganar, depender de nosotros, sí, porque tenemos con qué. ¿Es una tranquilidad depender de ustedes mismos? Y yo creo que sí, porque el ganar ya está. Claro. Te vas tranquilo a tu casa, pasás un fin de semana diferente, un fin de semana tranquilo, porque bueno, si llegamos a tener la oportunidad o la mala suerte de empatar, claro, o de perder, tenemos que esperar un resultado y de ahí esperar hasta el domingo a la tarde que se sepa. Entonces el ya ganar te da tranquilidad. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo notaste al grupo? ¿Cómo notaste a los chicos? No, yo creo que el grupo siempre en esta última fecha estuvo unido, estuvo compactado, digamos, o sea, tirando para adelante, apoyándonos, tratando de mejorar los errores que hemos tenido. Y bueno, después es todo depende de nosotros. En un año muy especial para San Agustín, no para la localidad, sino para el club, porque recordemos, son los 100 años. Es más, el torneo lleva el nombre centenario del Club Atlético San Agustín. Un San Agustín que se reforzó muy bien este año, que por ahí, a ver si coincidís, creo que arrancaron... fueron como de más a menos, ¿no? Por ahí tuvieron una curva hacia abajo, después creo que se recuperaron, pero justo coincidió con que San Manuel también se recuperó. Entonces ahí les empezó a cortar la distancia. Es como que nosotros empezamos muy bien y San Manuel empezó, claro, de menor a mayor. Nosotros empezamos de mayor a menor. Tal cual. El otro día lo estaba hablando con Fer y le digo, en la primera rueda le ganamos Racing, le ganamos los Patos, tuvimos buenos resultados. Le digo, bueno, ganamos los Pinos, ganamos San Lorenzo. Y en la segunda rueda empatamos y perdimos. No tuvimos un triunfo. Claro. Empatamos 4 partidos al hilo. Después, bueno, volvimos a perder y no sacamos un partido de 3 puntos. Y siendo que el grupo siempre estuvo unido. O sea, no, si vos me preguntás el por qué los errores, porque bueno, contra los Pinos fuimos muy superiores. Contra San Lorenzo también fuimos superiores y nos empataron con un jugador menos. Entonces contra Sportivo pasó lo que pasó, contra Sportivo también, polémica. Sí. Pero también creo que fuimos superiores a Sportivo ese partido. Pero bueno, por eso te digo, el otro día contra Boca en el segundo tiempo fuimos muy superiores, terminamos bueno con 9 jugadores, con la mala suerte esa, que nos echan uno en el primer tiempo y después en el segundo tiempo cuando empatamos a los 3 o 4 minutos nos echan a otro y ya jugar con 9 es muy... imposible. Aparte Boca tiene un fútbol tan parejo como... Boca tiene buen delantero, tiene buen juego, creo que también fue de eso. Mira, acá ya empiezan a caer algunos mensajitos. Montesino. Nada. Qué jugador, mi amigo. Monte. Haciendo el aguante con el cacho. Fuerte abrazo a los dos. Sí, le mandó un feliz cumpleaños a Monte, que hoy es el cumpleaños. ¿El cumple? Sí, hoy el cumple. Mirá, bueno, feliz cumple. Así que lo tenemos que tener a Monte, Produ, en algún momento también. Por favor. Y ahora cuando... ¿Y el viernes? Sí, bueno, perfecto. ¿Amigo que te dio el fútbol? Sí, la verdad bancó siempre. ¿Compartieron Amigos Unidos, no? Sí, salimos campeones. Claro, en el 2023. En 2023. Sí. Con Cache también. Tomás Bautista. Tomás Bautista, qué jugador el Cache. Cuando está fino, qué jugador el Cache. Bueno, nosotros no hace el gol él y se lesiona. Claro. Tal cual. Yo le dije. Imposible, Cache, le digo, hiciste un gol y te lesionaste. Nau, y pensando por ahí esto que decías, no se les ha dado o no se les viene dando el triunfo en la segunda rueda, ¿cuál partido es el que les queda la espina de la segunda rueda? De decir, ese partido era para ganarlo y no pudimos. Agrarias es un partido para ganarlo, es más, yo creo que venían mal, perdieron jugadores y bueno, era un momento de aprovechar nosotros y no hacen, o sea, en el primer tiempo no llegamos 5 o 6 veces clara, claro, que no pudimos convertir y después en el segundo tiempo un bochazo de mitad de cancha lo pasa al arquero, gol y después bueno, ya lo salimos a buscar porque era sabido que era el partido que teníamos que ganar y bueno, nos meten el segundo y bueno, nos ganaron 2-0. Pero bueno, también como te digo, fuimos muy superiores. El tema es que no se nos daba, errábamos mucho, por ahí estábamos errados con el arco. Claro.
llegábamos bien y en la última jugada siempre nos pasaba algo, nos batatábamos o perdíamos la pelota. Entonces eso también te juega mucho en contra a veces. Cuando vos atacás y después te llegan 1 o 2 veces y te convierten, sí. Te tira para atrás. Sí, lógico. Y el mejor, porque vos decías, bueno, le ganamos a Racing, le ganamos a los Patos. Son los dos que van a terminar primero y segundo. De hecho, los Patos hasta tienen la posibilidad de igualar en puntos a Racing. ¿El mejor partido de San Agustín en la etapa regular? Racing, sí, el 2-0. Sí, 2-0, pero era para ganarlo por más. Ah, ¿sí? Sí. Ese partido creo que fuimos muy superiores, jugando un partido muy completo. Bueno, ese partido yo volvía a jugar, pero creo que los chicos hicieron un muy buen primer tiempo y en el segundo tiempo, cuando nos vinieron a buscar ellos, le podríamos ganar por más. Bueno, siempre me acuerdo, en la previa a ese partido nos visitó Marcelo Gentile y el Oso dijo, nunca... Como visitante perdí en cancha de Racing. Yo lo he tenido en varios clubes a Marcelo. Y se la jugó porque lo dijo antes del partido. Sí, yo lo he tenido en varios clubes a Marcelo y siempre a Racing le hemos ganado. Mirá vos. Sí. Mirá siendo vos. que soy de Racing. Claro. Sí, salí de Racing, sí. Pero digo, la confianza que se tenía para decirlo antes. Porque es muy fácil decirlo después. Sí, no. Sí, pero no, Marcelo siempre se tiene confianza. ¿Cómo vieron el cambio de técnico? No tiene nada que ver obviamente con el plantel, pero fue por ahí difícil acoplarse a la nueva idea de Chiche, dejar de lado un poco la idea del Oso. Y es difícil porque te cambian un técnico a mitad de año, faltando 6 partidos para terminar la rueda regular. Cuando vos tenés una idea de juego, viene otra persona que por ahí tiene otra idea de juego. Pero bueno, yo creo que nos supimos acoplar bien con el equipo. Es más, por ahí Chiche quiere que salgamos jugando, o por ahí quiere que intentemos, que por más que pierdamos la pelota, que intentemos jugar. Y nada, hacemos trabajo con pelota. Por ahí no tenemos el espacio, pero bueno, tratamos de ponerle la mejor para que nos salgan las cosas bien. Creo que es un buen técnico Chiche, como lo es Marcelo. Así que nada, nos acoplamos bien, sí. Bien. ¿Con qué club te encontraste, Nau, en San Agustín? Porque nos tocó que nos visitaran Boti, vinieron también los hermanos Negreira, que son muy de San Agustín, son muy de San Agustín, muy del pueblo. Y los tres destacaban el sentido de pertenencia, esa identidad que tenía el club con el pueblo. Vos viniendo de afuera, ¿con qué te encontraste adentro del club? Como dice el nombre, casa. Es una familia. Persona humilde, personas que dejan mucho por el club, personas que están en lo más mínimo, como ponerle Manestar. El Pela Manestar se la juega por el club, Dami, Botiglieri, el papá de Simón, de Fermín, Hernán Sierra. Son gente que se la juegan por el club, que aman el club. Y te dan hasta lo que no tienen. Y eso en un club está muy bueno. El sentir que te traen y te hacen sentir uno de los de ellos. Claro. Te hacen sentir en casa. Eso está muy bueno y creo que no me ha pasado en muchos clubes, pero sí, es un club que te acopla a ellos. El clásico chacarero, ¿cómo se vive? Es un partido que y lo jugué de los dos lados. Tenés que, claro, por eso te quiero decir. Pero, ¿cómo a ver, son vecinos en definitiva que te los cruzás en el día a día. Sí. Pero te ha tocado también jugar otros clásicos. Te ha tocado jugar los clásicos también más lindos del fútbol valcarceño. Pero el clásico chacarero tiene algo distinto. Sí, son dos pueblos chicos y dos clubes chicos que se vive de otra manera. Sí. Porque son, no sé, te digo, 100 personas que van a la cancha y 100 personas del otro lado que van a la cancha. Sí. Pero bueno, uno siempre viste la camiseta que viste. Se vive diferente. Va a ser lo mejor, obviamente, para el club que está defendiendo en esa. Sí, no, pero se vive lindo. Se vive lindo. Sí. El que más te sorprendió de los compañeros de este año, ¿quién crees que tuvo una buena etapa regular? No lo conocía, pero este año Simón y Fermín, los dos. Ah, los dos hermanos Negreira. No los conocía, o sea, los conocía, lo había visto, pero jamás lo vi jugar un partido. Este año Simón me sorprendió. Después conozco a todos, porque Alcala no me puede sorprender, porque jugué con Alcala, jugué con el Tom, jugué con Facu Chinale. No, o sea, no te sorprenden porque son jugadores que han jugado en varios clubes, que ya los conocés. Pero Simón y Fermín... ¿Fue fácil tomar la decisión de llegar al Casa?
Yo creo que necesitaba un cambio de aire porque yo me iba a quedar en Amigo Unido, pero bueno, tuve un inconveniente ahí y me salió la oportunidad de venir con Marcelo, y como Marcelo al club que va me llama, dije que sí, y ya tenía ganas de jugar porque bueno, hablaba con Chiqui, claro. Entonces es como que me incentivó, venite amigo, va a estar bien, y cuando me nombraron los jugadores que venían, bueno, ¿por qué no probar, digamos? Sí. El partido de mañana, Nau, volviendo un poco al partido contra Ferro, ¿lo imaginas un partido cerrado, abierto, que se define por ahí en cositas? En detalles. Sí, va a ser un partido. Si bien ellos están clasificados, no nos van a dejar las cosas fáciles para que clasifiquemos nosotros. Ellos, mientras clasifiquen lo más alto posible, mejor para ellos. Pero bueno, creo que va a ser un partido duro, va a ser un partido cerrado, un partido de mucha fricción. Y que Ferro hoy, en algunos minutos nada más, a las 9 juega por el torneo regional federal amateur. Sí. Más allá de que Ferro tiene un plantel largo, algún jugador evidentemente va a repetir, va a jugar hoy y va a jugar mañana. Pero ¿puede llegar a condicionar al otro equipo? Y en cansancio, sobre todo. Yo creo que jugar un federal no es nada de fácil, digamos. Es un juego muy más exigente. Más exigente. Entonces yo creo que va a haber jugadores que van a estar muy cansados mañana. Claro. Pero bueno, también tiene un plantel largo, como dijiste vos, que puede jugar con cualquier jugador o buscar otras opciones. Por ahí reserva ya está clasificado, suben 2 o 3 de reserva. Yo creo que fácil no te la van a dejar. Aparte, Ferro es un buen club. ¿Quién crees, ya a nivel individual, que puede llegar a ser peligro? Vos que sos defensor, ¿quién crees que hay que prestarle atención mañana? Si juega el Tiki. El Tiki. Bueno, está teniendo un año espectacular. Ha tenido una etapa regular bárbara. El Tiki creo que es el goleador de Ferro, estoy seguro. Y si no es, sigue siendo el goleador del torneo. Ahora empatado con Mati Bustos. Tienen los dos 12 goles. Y la realidad es que, a ver, Mati Bustos es 9. Él es enganche. No, claro. Juega un poco más atrás. Lo vi contra quién lo vi, que me sorprendió porque tampoco no lo había visto jugar. Agarraba la pelota atrás de mitad de cancha y impresionante. Tocaba y a buscar en el cambio de ritmo. Impresionante. El clásico que define contra Amigos Unidos, que la clava un zurdazo terrible. Vos decís, pero ¿cómo sacó ese pelotazo ese? Tremendo. Mira, tengo otro mensajito. Mauri García dice: el mejor 4 de Balcarce, crack Vega. Llegan las flores. Mauri se enojó, dio Mauri. Claro, es verdad, sí. Se rompió la rodilla. Creo que íbamos, no sé si 5 o 6 fechas. Claro, fue en la primera rueda. Sí, en la primera rueda. Sí, me acuerdo. Fran. Sí, diga. Tengo un mensaje. Tengo un mensaje. A ver. Personal. Que se cante un tema. No. ¿También? No. ¿A los Juan Cisterna o no? A los Juan Segundo. Qué grande Juan Segundo. No me da para tanto igual. ¿Cómo la rompió? Sí. Pero ¿cuándo lo enfrentaste después a Ferro? No, después de la primera vez que vino. No, el primer partido no llegué a la quinta. No jugué. Ahí está. Porque cuando vino la segunda vez Juanse, que le preguntábamos, ¿alguien te dijo algo? ¿Algún rival te dijo algo? Y sí, un poco me dijeron, pero bueno, no pasa nada. Yo me la banco y el tipo se la bancó, y acá cuando vino la segunda vez repitió y cantó. Muy bien, pero aparte bien. Sí. Cantó bien Juan Segundo. Juan Segundo Ojo. Jugué con Juanse en Boca. Claro, ¿compartiste? Sí, compartí con Juanse, con ese. Pero bueno, esperá, vamos a hacer. Ahora le voy a robar una promesa. Si les va bien este fin de semana, pasan cuartos de final, te vamos a invitar para semifinales y tenés que cantar. Bueno. Hacemos dale. Hacemos el trato, listo. Dale. Hacemos el trato al aire. La canción que vos quieras, la pista que vos quieras, pero ya está prometido. En caso de que el Casa llegue a semifinales, Nahuel Vega se ha comprometido. Bueno, la última antes de pasar al ping-pong. El ping-pong es lo más esperado por todos. Sí. Así que sacate el cassette, no pasa nada, pero a la gente del pueblo, a la gente de San Agustín,
¿Qué le decís? ¿Qué mensaje le dejás pensando en el partido de mañana? Y es difícil porque, bueno, es un compromiso, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que confiar porque tenemos un buen plantel, estamos unidos, entrenamos bien, nosotros queremos lo mejor para San Agustín, y más que, como dijiste vos, este año son los 100 años. Claro. Nosotros no tuvimos buena suerte en los resultados, pero bueno, siempre tirando para adelante, entrenando, todos juntos, ayudándonos. Entonces, que la gente nos vea unido y que mañana le vamos a dar una alegría. Muy bien. ¿Estás listo, amigo? Sí. ¿Sí? Sí, listo. De fondo, Nau, ¿con qué vamos? Los del Fuego. Pupila Lejana. Sí. Che, los de San Agustín eligen todos los del Fuego, es tremendo. ¿Suena mucho en el vestuario los del Fuego? Pongo 2 o 3 temitas así. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, ahí ya me das la pared para la primera pregunta. Ya algo sabíamos porque hemos tenido gente del casa. Estamos con el encargado de la música en el vestuario. Sí, por ahí dentro de todo soy yo, pero bueno, porque nadie dice déjame poner a mí y eso. Entonces llevo parlante, pongo el celular, conecto y... igual llevar el parlante ya te habilita. Sí. Te habilita de repente... Es como el dueño de la pelota. Claro. Sí. El Bluetooth se conecta a tu teléfono. Sí. Tal cual. ¿Sos matero? Tomo, sí. No mucho. No, mucho. O sea, sí tomo, pero me gusta cebarme yo. Bien. ¿Mejor y peor cebador? Me he tomado muy poco con los chicos. Bien. Pero Boti creo que es uno de los mejores. De los más prolijitos. Muy bien. Sí. ¿Y por ahí flojo? Flojo, Simón. Bien. Por ahí. Bien. Tema pilcha. Mejor y peor vestido. Y ahora volvió Fran Gentile, ahora volvió Franco y se viste bien. ¿Se viste bien? Sí. ¿Y el que anda medio flojito que sí, qué te pusiste? No, Goyo Sierra. Te aparece con unos pantalones. Ahí va. Arman un loquito, el que más dura en el medio. El arquero, Nacho. No te la puedo creer. Sí, Nacho Borra. Mirá vos, claro, pues no puede. Con la mano no puede. No. Con la mano no puede. No, y el pie se le complica muy ¿Fútbol, tenis, onda armar? Sí. Ahora estamos jugando, entrenamos 8 menos cuarto y vamos a las 7 a jugar eso. ¿Y se arman algún torneito? Sí. ¿De 2 versus 2 o 3 versus 3? 3 versus 3. El mejor tridente, decime. Y con el Pela, ¿con quién jugamos el otro día que ganamos? El Pela y no me acuerdo el otro, pero nosotros anduvimos bien, sí. ¿Anduvieron bien? Sí. ¿Varios partidos al hilo? Sí. Bien. ¿Truco play? No, truco. Play no tengo. Truco. Me estaba por armar de una, sí, pero ahí está. Para los momentos libres, pero truco. ¿Truco con o sin flor? Depende, si a 30 con. Bien. Se pase más rápido. ¿Con o sin punta? No, con punta. Con punta, me gusta. Banco. Sí. ¿Fernet, vino o birra? Fernet. Sí, Fernet. No, lo que está afanando el Fernet en el ping-pong es tremendo. Pasa que bueno, viste, a veces cuesta el bolsillo. Claro. Sí. Pero si vamos de lo los que tres lo más caro. Sí, pero si vamos lo que es también una cervecita no toma. Tal cual. ¿Milanesa con frita o puré? No, con frita. Con frita. ¿Milanesa al horno o frita también? No, frita. Frita. Sí. ¿De pollo o de carne? Carne. Banco Peseto. De peseto, sí, banco. ¿Gol o asistencia? Y gol. Este año tuve uno ahí medio flojón, pero bueno, igual por ahí se da mañana. Golazo o golcito Sí. vale lo mismo, no pasa nada. ¿Ganar por goleado o sobre la hora? No, sobre la hora, mañana. Sobre la hora. Esta también, acá gana mucho sobre la hora. Mirá mañana, minuto 92. Sí, 92. Partido 1-1. Centro, gol de Tom. Claro, tremendo. ¿Virtud y defecto, Nau? Es tuyo a la hora de jugar. Virtud, marcar. La marca. Sí. Y defecto por ahí la espalda, soy muy de... O sea, ¿de distraído? A veces cuando voy por ahí mucho me cuesta la espalda. Sí. Y pasa que son un tipo que le gusta ir al ataque, ese es el tema. Entonces, bueno, eventualmente puede pasar que a la vuelta se sufra. ¿Qué jugador te llevarías a este casa? ¿Un defensor, volante, un delantero? Y vos sabés que hoy estaba pensando porque sabía que estaba esa pregunta. Y defensor tengo dos, que son los dos de amigos unidos, Lali y Monte, cualquiera de los dos. Sí, me gusta. Y después al medio me lo llevaría al Monito. El Mono, sí. Al Monito, y después adelante. Santiago Charmelo. Adelante me gusta mucho Tiki, cómo juega, pero si me decía un jugador que capaz que nunca te lo han nombrado, pero es un jugador que si le das partido va para adelante, Agustín Pereira. Mira, sí. Agucho, muy bien. Sí, es un loquito lindo que si le das confianza. Sí.
va para adelante. Termina siendo el Chango Ceballos. Sí, sí, no, sí. no, Sí, tremendo. sí. Tremendo. ¿Club que te gusta enfrentar? Yo decíamos, bueno, te ha tocado jugar muchos clásicos de los que tiene Balcarce. Pero a vos, ¿cuál te gusta? Segunda final contra Ferro fue tremendo. Claro. Sí, jugando para mí Unido, Ferro, un club que lo quiero enfrentar siempre. Sí. Y fue una locura la cancha, me acuerdo. Me acuerdo lo que fue, pero explotada de gente de los dos lados. Sí, de los dos lados, sí. Fue terrible, fue un lindo marco ese partido, me acuerdo. El día de mañana te vas del casa. ¿Dónde te gustaría jugar? ¿Qué camiseta te gustaría ponerte? Volvería al Cuervo. Mirá. Volvería a mi Unido, sí. Amigos Unidos. Sí, sí. Bien. ¿Te tenés que ir de joda? Armame el auto con 4 compañeros de San Agustín. Monte. No, de San Agustín. Ah, ¿de San Agustín? De San Agustín. Ah, de San Agustín. De San Agustín. Y tengo mucho. El Pela. Te lo dejo a Monte. Bueno. Pero meteme 3 de San San Agustín. Agustín. El Pela Fermín y Simón. Bien, perfecto. O Boti puede ser también. El Boti. Muy Boti. bien. Bueno, y la pregunta del millón, creo, ya llegamos. Club más grande, Nau, del fútbol balcarceño, Racing, Ferro, Amigos Unidos. Y acá me van a matar, porque salí de Racing. Y bueno. Pero Amigos Unidos. ¿Y por qué? Porque jugué las 2 finales con Amigos Unidos y la gente, la cancha en la última final. Sí, lo de 2023 fue tremendo. No, explotó y creo que es un recuerdo que para mí me va a llenar toda la vida. Porque como club, igual como cuando estuvo Tato y eso, como club estaban siempre todo para entrenar, para lo que sea. Es un club muy grande. Sí. Fue impresionante, bueno, la concentración de gente que hubo ahí en Favaloro, la caravana de autos y camiones interminable. Nosotros fuimos en un camión, fuimos en un camión y cortamos la calle. Una cuadra era toda mi unidad. Era todo tricolor. Sí. Absolutamente todo tricolor. Bueno, Nau, agradecerte por haberte venido. Cumplimos. Sí, Cumplimos. Lo prometido es deuda, así que cumplimos. Éxitos para mañana. Saludo a toda la banda del Casa, obviamente. Y bueno, veremos si se les da. Porque bueno, se le viene negando al Casa la clasificación a los pero bueno, es como vos dijiste recién, gol sobre la hora es lo mismo esto. El último partido. El último partido ganamos y clasificamos. Nau, muchas gracias. Dale, déjame mandarle un saludito a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, que siempre van a la cancha, a mi tía y a mis hijos. Muy bien. Bueno, vaya el saludo para todos. 22 minutitos ahora, han pasado de las 20. Nosotros nos vamos a una tandita musical. Enseguida regresamos y ya continuamos con más del show de la liga. Ya volvemos. Chocha, siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. Con mucho cariño para toda la gente de Berazategui. Locos, fantasmas. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está
nuevo orden.